Los saludo en nombre de Jesús, esperando se encuentren bien. Pues la idea es seguir compartiendo, ¿no? Este contenido, este temazo muy interesante, porque normalmente, bueno, para nadie es un secreto, que de las parroquias son temas que ciertamente no son de prioridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues la prioridad de Jesús siempre fue más que todo ayudar al necesitado, ¿no? Sin embargo, algunos cristianos católicos también nos gusta acercarnos, ¿no? A lo que es la teología, ¿verdad? Y pues aplicar hermenéutica, aplicar exégesis. Entiendas hermenéutica como la interpretación de ese texto bíblico, etcétera, etcétera. Pues bueno, el día de hoy la idea es poder compartir con ustedes un poquito sobre este contenido que es la vida oculta de Jesús versus libros apócrifos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer de manera general, saludos, de manera general vamos a pues saber un poco, ¿no? Todo esto, ver qué son los libros apócrifos, ¿no? Y compartir un poquito este temazo, porque a veces son temas que a nosotros y a muchos jóvenes también les da la curiosidad, ¿no? Por conocer todo esto. Entonces, pues la idea pues es compartir brevemente un poquito sobre todo esto. Entonces vamos a ir puntualizando algunos aspectos interesantes, ¿no? Desde lo que es la Sagrada Escritura. Primero, saber qué es el canon, ¿verdad? Recordemos que el canon o el canon bíblico viene de caña, ¿no? Significa medida, ¿no? Es el instrumento que se utiliza para medir propiamente. ¿Qué es el canon bíblico? Bueno, un instrumento donde se utilizaba para decir cuáles libros eran inspirados por Dios, entonces pasaban a ser libros canónicos, y cuáles libros no eran de inspiración divina y sagrada, entonces se desechaban. La Iglesia Católica le llama a esos libros que no eran inspirados por Dios, que no son de inspiración divina, le llama libros apócrifos. Ahora bien, esto es muy interesante, ¿por qué? Porque los libros canónicos, o sea, los libros que pertenecen al canon bíblico, a la lista de libros que se encuentran en la Sagrada Escritura, llevó su proceso. Y lo interesante de todo esto es que recordemos que también hay libros que se le llama protocanónicos. ¿Por qué? Porque están escritos en la lengua hebrea, ¿no? Lo que conocemos como el Antiguo Testamento, que estaban escritos en el idioma hebreo, y ya el Nuevo, que se escribe en el idioma griego. De igual manera, hay libros del Antiguo Testamento en hebreo que luego pasan a ser escritos también en idioma griego, pero ya esa traducción se llama la Septuaginta. A esos libros se les llaman libros deuterocanónicos. Recordemos que entonces los libros canónicos son los que pertenecen al canon, los protocanónicos son los que fueron escritos en hebreo, la mayoría del Antiguo Testamento, algunos en hebreo y algunos pasajes en arameo, y luego nos encontramos los libros deuterocanónicos, que son posteriores, que digámoslo así, son los libros que ya traducen al griego, ¿verdad? Podemos hablar también de los cánones, ¿verdad? El canon alejandrino, el canon palestinense, etc. Pero hoy vamos a enfocarnos más que todo, podemos hablar de que son libros intertestamentarios, ¿verdad? Que son los que están en medio de un testamento u otro, y algunos términos, pero me voy a referir más que todo a los libros canónicos y a los apócrifos, que es lo que hoy vamos a ver, apócrifos, ¿no? Con ese tema de la vida oculta de Jesús, ¿verdad? Que muchos de esos libros precisamente nos muestran, ¿no? Entre comillas, algunas peculiaridades, cosas tal vez no importantes que suman a la fe ni que agregan a la fe, ni a la espiritualidad, pero curiosidades que a veces por una cuestión histórica, un dato, no sé, el que guste pues puede saberlo, ¿verdad?
ahora vamos a ver que también los apócrifos pues no tienen tampoco un orden muy claro como los canónicos sí lo tienen. Los libros canónicos, si hablamos de los evangelios, por ejemplo, están escritos bajo una base histórica y una construcción teológica. Desde la teología, hablándolo desde la teología, ¿no? ¿Qué significa eso? Ok, que si vamos a hablar de Jesús, sabemos que nació en Belén, hay una base histórica, pero detrás de ese relato hay toda una construcción teológica. Algo que el escritor, que el autor sagrado, nos quiere a nosotros dar a entender, nos quiere catequizar, enseñar. Recuerden que catequizar viene de categein, que significa enseñar, instruir. Eso es lo que quiere ese escritor sagrado, se le conoce como agiógrafo, ¿verdad? Agi, escritor, y agiógrafo. Grafo, escritor, y agi, divino, sagrado, un escritor sagrado, ¿verdad? El agiógrafo. Entonces, lo que quiere el agiógrafo, este autor, es precisamente catequizarnos. Por eso los evangelios tienen una base histórica y una construcción teológica. De hecho, que el primer evangelio que nosotros conocemos en la Biblia católica es el primero que fue escrito es el Evangelio según San Marcos, ¿verdad? Estamos hablando aproximadamente del año 70, aproximadamente. Y San Marcos nunca nos habla de la infancia de Jesús, tampoco nos habla de la anunciación, ni la visitación, ni el diálogo que tuvo María con el ángel, ¿verdad? Como si nos habla Lucas, ni tampoco nos habla de los Reyes Magos, Marcos, como si nos habla Mateo, por ejemplo. Entonces, lo interesante de todo esto es ver que sí, hay una base histórica, pero hay una construcción teológica detrás de esos relatos, porque recordemos que cada evangelista y cada libro pues está escrito en una comunidad determinada y también pues quiere destacar algo, ¿verdad? En el caso de Mateo, ver a Jesús como aquel Mesías esperado por el pueblo judío, por eso Mateo le escribe a los judeo-cristianos, judíos convertidos al cristianismo. En el caso de Juan, demostrar la divinidad de Jesús, lo eterno, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿por qué hice todo esto? Para ver la diferencia entre un libro apócrifo y un libro canónico. Los libros canónicos son los libros inspirados, donde la iglesia ha dicho sí son palabra de Dios. Los libros canónicos pertenecen a la Sagrada Escritura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen 4 aspectos muy importantes. Tienen historicidad, tienen veracidad, tienen tradicionalidad y tienen cronología, que son 4 aspectos que muchos libros apócrifos no lo tienen, ¿verdad? Incluso hay confusiones, incluso hay reescritura, una escritura que ya fue hecha y la vuelven a reescribir otro autor y otro autor y otro autor. Normalmente eso sucede con los libros apócrifos, no tienen tampoco una cronología, no se sabe muchas cosas, ¿verdad? Algunas sí, otras no, pero por eso la iglesia ha mirado con cautela. Y yo quiero comenzar con una frase muy importante de una gran teóloga, que es Franz, que dice: la fe bajo las desaprobaciones oficiales ha conservado una sensible memoria. Vuelvo a repetir, la fe bajo las desaprobaciones oficiales, o sea, del magisterio, de la iglesia, las desaprobaciones, han conservado una sensible memoria. Y me voy a quedar con esa frase porque es algo de lo que pueden los evangelios apócrifos o los libros apócrifos mostrarnos hoy, ¿verdad? Una sensible memoria, ¿verdad? A nada que aporta a la inspiración sagrada, divina, no es canónico, ¿verdad? Entonces algo interesante viéndolo desde ahí. Y vamos a comenzar porque los libros, saludos a Douglas, vamos a comenzar porque los libros apócrifos, ¿verdad? Que son libros que la iglesia siempre ha visto como ocultos, de dudosa procedencia, desconocidos, no inspirados por Dios, dicen cosas. Saludos Douglas, no estamos en una clase de religión, estamos compartiendo desde una reflexión teológica con otros hermanos
Y pues la idea pues es compartir un poquito también y ver generalidades, curiosidades que a veces nos surgen a nosotros sobre la persona de Jesús, ¿verdad? Que lo más importante se encuentra ya en la Sagrada Escritura, que están los Evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, pero que de los libros apócrifos dicen cosillas muy interesantes. Entonces, Douglas, por si quiere pues unirse, pues bienvenido, y los que gusten también unirse. Entonces, vea qué interesante, y si tienen algún comentario, alguna pregunta, pues pueden también realizarlo, porque a veces nos surgen preguntas, ¿verdad? ¿Será posible, verdad? Sobre la persona de Jesús, ¿qué se sabrá sobre la persona de Jesús? Entonces, pueden hacerlo, preguntarlo por ahí. Interesante. Vamos a referirnos ahora a los libros apócrifos, ¿verdad? Y es que los libros apócrifos son libros que en la mayoría pues cuentan relatos de... Saludos a David, qué alegría verlo por acá. Qué dicha, porque yo creo que usted va a aportar cosas muy importantes, David. Vea que... Sí, ¿verdad? Ok. Los libros apócrifos, para continuar, tienen relatos muy interesantes sobre la infancia de Jesús, sobre la infancia de María, ¿no? Y normalmente es la iconografía, los íconos, ¿no? En occidental y tanto oriental como occidental, donde más se ha explotado esto de lo apócrifo, de lo oculto, de lo desconocido. Y es que precisamente yo quería compartir con ustedes por qué. Porque los libros apócrifos son libros interesantes, ¿verdad? Que sirven para el estudio y demás, ¿verdad? Pero no pertenecen al canon bíblico, ¿verdad? Son libros que dan detalles, que dan curiosidades, ¿verdad? Porque su escritura o su proliferación fue en una época en el siglo II, donde se estaban también gestando la Sagrada Escritura, al menos lo que es el Nuevo Testamento, ¿no? Y se estabiliza ya en el segundo siglo, ¿no? Entonces lo interesante es ver que también en ese entonces se estaba dando también grandes grupos grupos sectarios, donde mantenían una posición y donde cada cual mantenía su posición, incluso con intencionalidades. Saludos, Johnson, Josué, Yancy. Lo más interesante era ver que cuando se estaba gestando todo esto, ¿verdad? Había una iglesia, post-apostólica, que precisamente le vamos a llamar los padres de la iglesia. Y es que los padres de la iglesia, hablemos de Orígenes, de San Irineo de León, hablemos de San Jerónimo, todos estos padres de la iglesia van a considerar esos libros que se estaban escribiendo en ese tipo de cristianismos, que no se puede llamar ni cristianismos, porque ya inspiraban lo que ellos deseaban para su propia congregación. O sea, digámoslo así, ya venían falsificados esas letras, no se podrían ver sagradas. Y por eso se va a convertir en peyorativo para los padres de la iglesia. Tanto así que les va a llamar libros apócrifos, o sea, falsos, textos falsos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Que no tienen gran relevancia ni gran importancia, ¿verdad? Eso primero. Y también que a nosotros a veces nos gusta, ¿verdad?, leer algunos textos de esos para sacar, lo ideal sería para confirmar nuestra fe. Eso sería lo ideal. Si algún texto apócrifo, algún libro apócrifo, entiéndase apócrifo, como no sagrado, como no inspirado por Dios, como no incluido en la Biblia, no pertenece a la Biblia, al canon bíblico. Si algún texto apócrifo no nos induce a la fe, de nada nos sirve. Si no nos sirve como una curiosidad de historia, como un dato, mejor
ni leerlo, ni tocarlo, ¿verdad? Ya lo digo como cristiano católico. Entonces ahí hay que tener cuidado ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que los apócrifos también surgen en el ambiente de los protocanónicos, de los libros escritos en hebreo, de los deuterocanónicos, escritos por la versión la Septuaginta, que ya luego van a ser traducidos por San Jerónimo con la Vulgata, ¿verdad? Para el vulgo, para el pueblo, que fue la Biblia ya más popular que todo el mundo y que la que ha llegado hasta nuestro entonces, ¿verdad? Porque ahorita usted lee la Biblia que usted tenga ahí, pero es una versión que viene de la Vulgata. Entonces lo interesante de esto es que todo fue un proceso, todo fue un proceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que vea que ni tan siquiera me he metido todavía a algunos libros para citar algunas cosas curiosas, que me encantaría que usted comente si tiene alguna pregunta ahí. Si usted ha escuchado algún relato de alguna persona o ha visto alguna película donde haya dicho algo sobre Jesús o sobre los apóstoles, coméntelo ahí coméntelo para ir viendo a ver en qué libro también se encontraba. ¿Por qué? Porque yo les voy a hablar sobre un librazo, de comillas, ¿verdad? Librazo los que se encuentran en la Sagrada Escritura. Pero, ¿cómo lo es el protoevangelio de Santiago? Y es que este protoevangelio de Santiago, por eso les puse ese título, La vida oculta de Jesús versus libros apócrifos. Porque el protoevangelio de Santiago es un libro apócrifo que nos habla cosas muy, muy interesantes, que las podemos ver como interesantes, como curiosas, o muchos dirán, ¿para qué libros? No me da nada la fe, si yo quiero introducir la fe más y leo la Biblia. ¿Para qué William está hablando de libros apócrifos si son libros que se desconocen? Sí, quizás tengan algo de razón, pero saludos a María Fernanda y a José, pero lo interesante de la vida oculta de Jesús, que precisamente lo trata el protoevangelio de Santiago, es fundamentar creencias incluso que hemos practicado mediante la piedad popular y mediante la devoción. Como por ejemplo, podemos hablar de las celebridades de algunos santos y demás que se pueden fundamentar. Incluso muchos se preguntarán, y como católicos a veces nuestros abuelos nos han dicho, bueno, es que el papá y la mamá de la Virgen María se llamaba San Joaquín Santana, y nosotros, ay sí, San Joaquín Santana, nos enseña la imagen, qué lindo y todo, y los hemos visto en íconos, en iconografía, como comencé hablando, explicando, en imágenes y demás, pero no lo encontramos en la Biblia que nosotros tenemos, sea cristiana, católica, evangélica. ¿Por qué? Porque precisamente se encuentra en uno de los libros apócrifos, que ahorita vamos a ver cosas muy interesantes. Ok, vamos a ver, David. Sería genial tocar el tema de Santo Tomás de Aquino. Para mí personalmente es todo un referente en cuanto a libros apócrifos. Vamos a ver. Sí, bueno, Santo Tomás de Aquino, un gran teólogo, un gran filósofo, ¿verdad? Estamos entrando a palabras mayores cuando hablamos de Santo Tomás de Aquino. Pero aún no me voy a referir porque Tomás de Aquino es muy profundo en sus pensamientos. Entonces vamos a mantener, y además de que es específico también. Yo lo que quiero es ver generalidades, David y compañía. Lo que quiero es ver generalidades sobre los evangelios apócrifos. Generalidades, de todo un poco, ¿no? Comentarios, visiones, perspectivas que ustedes también pues puedan realizar. Y es que el protoevangelio de Santiago nos habla sobre fiestas. Por ejemplo, nos habla sobre las fiestas de María, nos habla sobre fiestas de la mamá de María, llamada Ana, ¿verdad? Porque si usted como católico, alguien le pregunta, ¿y quién dice que la mamá de María se llamaba Ana? ¿Y quién dice que se llamaba Joaquín? ¿Verdad? Por ejemplo, pues podemos encontrarnos gente escéptica o gente agnóstica o gente atea o como le quiera llamar,
usted puede decir, sí, no, con mucho gusto. No, quizás no se encuentra Sagrada Escritura, pero sí se encuentran algo muy, muy interesante, como lo son los libros apócrifos, que también pues tienen al menos una cronología, tienen algo de historia, y pues ahí está, y ahí viene el nombre, que la mamá de la Virgen María se llamaba Ana, por ejemplo, un dato curioso, que no es más que pueda aclarar, es un dato, simplemente que puede aclarar, pero que a veces como católicos no lo sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por la devoción, por la piedad y por todo esto, ¿verdad? Si no, ustedes hagan la prueba, ustedes 8 que están acá conectados, cuando termine el video, pregunten a sus familiares de dónde viene ese nombre de los abuelos de Jesús, por ejemplo, para ver si quizás ellos le podrán decir. Pueden decirle que así se llama el templo, pueden decirle que se llama la iglesia, San Joaquín Santana, pueden decirle cualquier otra cosa, ¿verdad? Pero a veces no necesariamente les va a decir, sí, se encuentra un libro apócrifo, un libro que la iglesia no lo vio como inspirado, ni aporta nada a la fe, pero ahí está, y es un dato interesante. Los libros apócrifos han sido reescritos, por eso no se puede tener este rubro de la veracidad como los libros canónicos. La mayoría han venido en fragmentos, cosa que también ha implicado su dudosidad, digámoslo así. Ha implicado algo dudoso, ¿no?, en su procedencia, y por eso no nos hemos enfocado. Ahora, con el protoevangelio de Santiago hay historias muy interesantes en el protoevangelio de Santiago, en todos los libros, que no han sido muchos porque realmente han sido pocos, pero han sido varios que he leído sobre los libros apócrifos. Hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, Orígenes. En el Evangelio de Tomás, ¿verdad? Habla, bueno, Orígenes es uno más bien, ¿verdad? Que lo menciona. Orígenes menciona, ¿no? Y habla en el Evangelio de Tomás que es una recopilación de las palabras de Jesús, ¿verdad? Y se encuentran 3 papiros griegos muy interesantes. Ok, vamos a ver. David dice: en el Génesis, cuando se habla de la creación y la historia de Adán y Eva, ¿por qué la Biblia no menciona la existencia de Lilith? Porque David, para cualquier estudioso en Biblia, Lilith no se menciona en el Génesis, se menciona en otro pasaje de Isaías, y es precisamente, se quiere ver como viene de la mitología griega, y se quiere ver como un demonio o una demonia que merodeaba los alrededores, Lilith. Por eso precisamente nunca se va a ver como la primera mujer antes de Eva. No, ni haciendo tan siquiera un estudio serio bíblico puede llegarse a semejante cosa. Algunas congregaciones se han querido meterla dentro del libro del Génesis, ¿verdad? No es ni tan siquiera teológico verlo desde ese modo. Le explico por qué teológico, David. Aquí saliéndonos un poquito de libros apócrifos, pero es importante tu pregunta. Dios había creado al primer hombre y a la primera mujer. Si Dios es el creador, pensamientos me hablaste de Santo Tomás de Aquino, pensamientos de Tomás de Aquino en su Suma Teológica. Si Dios es el creador, necesariamente y por importancia y ciencia tiene que haber una criatura. ¿Cierto? Ok, si Dios es el creador, tiene que haber una primera criatura. Hombre, mujer, para que haya, según la ciencia, humanidad. Ok, ahora bien, ese primer hombre es salido de las manos de Dios. Esa primera mujer es salida de las manos de Dios. Y ese primer hombre y esa primera mujer que son salidos de las manos de Dios, el Génesis nos lo cuenta bajo un género literario hermoso que se llama arcaico. El género literario del Génesis es un poema arcaico, es todo un poema, donde el escritor sagrado, o sea, el hagiógrafo, quiere darnos a entender que hemos salido de las manos de Dios. En el momento preciso que Dios hizo la creación, ¿cuál persona estaba? Cuando Dios había
cuando Dios se dispone para darle una característica humana a Dios, para hablar de un lenguaje antropomórfico. Cuando Dios se dispone a crear al primer ser humano, ¿quién estaba? ¿Cuál ser humano? Absolutamente nadie. No estaba absolutamente nadie, porque Dios es el que hace el primer ser humano. En este caso, a Adán, al hombre y a Eva. Ciertamente, como no conocemos los nombres que Dios les puso, porque ni tan siquiera les dio una cédula, ni los metió al registro civil, lo interesante de esto, pero sí lo metió en el libro de la vida, y a nosotros también, pero lo interesante de esto es que el escritor del Génesis, o los escritores, porque fueron varios escritores, varias tradiciones que escribieron el libro del Génesis, fue toda una composición ese libro, duraron muchos años para construirse. Lo interesante fue que le puso por nombre a ese primer hombre que Dios creó, ese primer ser humano, le puso Adán, que viene del hebreo Adame, que significa tierra, ¿verdad? Y a esa mujer, saludos a Doris Mesén, y a esa mujer que le puso Eva, que viene del verbo Hawa, que significa precisamente, que significa espíritu o madre de todo lo viviente. ¿Qué quiero decir con esto teológicamente hablando? Que Dios agarró tierra, materia, lo que él quiso, sopló, ruá, el hálito de vida, sopla, ¿no? Dije ruá, soplo, vuelvo y repito, hablando un lenguaje antropomórfico, dándole características humanas a Dios. El cómo lo hizo, no lo sabemos. Dios habla a una persona, así como no sabemos. Dios creó a ser humano, así como no lo sabemos. Porque entramos al misterio de Dios. Lo que desde el Espíritu Santo, la epifanía, una manifestación de Dios muy interesante, muy bonito, muy lindo. Entonces vea que importante. Dios entonces toma materia, vida, espíritu y crea al ser humano, ¿no? El escritor sagrado nos pone como nombres a Adán y Eva, pero son nombres son nombres simbólicos, nos quieren catequizar, enseñar que Dios agarró lo que él quiso, sopló y creó al ser humano. Todos salimos de las manos de Dios. Esto que yo le acabo de explicar a usted, David, y a todos ustedes que me escuchan por acá, y desearía que hagan sus comentarios si tienen alguna pregunta de este texto muy interesante, que no tiene que ver nada con la vida oculta de Jesús, ¿verdad? Pero salió porque David hizo la pregunta. Contrapone esa existencia de Lilith, ¿verdad? Que vuelvo y repito, desde la mitología griega, pues simplemente es un demonio que merodeaba a los alrededores. Que en algún momento podemos hablar también de Lilith, aparte de otros personajes simbólicos o históricos. Simbólicos que están ahí para catequizarnos, o históricos que realmente existieron en su momento ahí y que estuvieron presentes y compartieron con los personajes del Antiguo Testamento, vieron cuenta de la mano de Dios y demás. Como también podemos hablar de pseudonimias, ¿verdad? De personajes que ciertamente estuvieron ahí, que hicieron grandes cosas, pero que al fin y al cabo no supimos el nombre y le pusimos por nombre Moisés, por ejemplo, que significa salvado de las aguas. Ciertamente fue salvado, consumó la historia de Moisés y todo, pero su nombre tiene un significado de trasfondo, como muchos, por ejemplo. Bueno, regresando a, no sé si quede claro un poquito ahí con la visión teológica, la existencia de Adán y Eva desde ahí. Regresando a los libros apócrifos, si tienen algún comentario, háganlo por favor. Saludos a mi hermano Adrián, saludos, y a los 10 que están conectados, qué bendición. 10 conectados, qué bueno, porque esa es la idea, poder compartir un poco. Si tienen algún comentario, aplíquenlo ahí, porque estamos hablando de la vida oculta de Jesús, y la vida oculta de Jesús que nos la muestra no la Sagrada Escritura, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque no quiero que lleguen a decirle a los padres, es que William dijo que, ¿verdad? Porque no saben toque. Existe la Sagrada Escritura, que es una de las fuentes de revelación primaria que la iglesia toma como la Sagrada Tradición, y que las dos son inspiradas por el Espíritu Santo y sagradas. Y existe el magisterio, que es lo que enseña la iglesia. Los apócrifos no están metidos dentro de la enseñanza de la iglesia. O sea, no es que la iglesia diga, tome, lea todos los libros apócrifos. No. Se enseñan o se estudian desde la teología.
¿verdad?, de la teología católica, y se hacen, vuelvo y repito, con la idea de inducirnos a la fe y con la idea de conocer datos, nada más. Ok, dice por acá David, perdón si lo desvié del tema, pensé que ese tema iba de la mano, pues no recuerdo haber leído alguna vez el nombre de Lilith en la Biblia, entonces supuse que estaría en algún libro apócrifo. No, sí está en la Biblia, David, y ya ahorita en los comentarios te voy a escribir el pasaje donde se encuentra, ¿de acuerdo? Para que lo leas ahí en la Biblia directamente. Apócrifos también habla un poco sobre eso, David, pero en la Biblia también se encuentra, ¿verdad? Entonces, o sea, si usted quiere una base bíblica y fundamentarlo en la Biblia, la existencia de Lilith está en el Antiguo Testamento, sí, y es uno de los profetas que la menciona. Y vuelvo y repito, desde la mitología griega. Cualquier estudioso sabe que no se refiere a la primera mujer que Dios creó, porque ni tan siquiera tiene que ver con Eva, que significa espíritu vida, porque no son ni tan siquiera personajes históricos, ¿verdad?, sino son personajes simbólicos, ¿verdad? Bueno, regresando al tema de la vida oculta de Jesús, bueno, cosas muy interesantes. Está el protoevangelio de Santiago, que habla cosas muy interesantes que al final lo vamos a citar. Está el evangelio de Judas, ¿verdad? Esos fueron redactados en el año 180 aproximadamente, ¿verdad? Pero San Irineo de León dice claro, uno de los padres de la iglesia, dice que se trata de algunos gnósticos, dice San Irineo, que no tengan cuidado, dice, son de unos gnósticos, es un texto griego, se dan informaciones, pero está erróneo. ¿Por qué? Cuando ya uno agarra el librito y lo, ¿cómo se dice?, esmenuza, para utilizar una palabra tica y de abuelas, de esas que hacen arroz con pollo. Cuando usted agarra el librito apócrifo, el protoevangelio de Santiago, y lo desmenuza, del evangelio de Judas, ¿verdad?, el evangelio prohibido de Judas, y lo desmenuza, se da cuenta que fue el único discípulo que escribió en ese evangelio decir, ¿verdad?, que posee el conocimiento de la verdad. ¿Escucharon lo que acaba de decir yo? Judas, en el evangelio prohibido de Judas, dice que él posee el conocimiento de la verdad. No sé si les suena o similar a algo bíblico, cuando Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Y también él afirma que él cumplió un ministerio que llama el ministerio de la traición. Vea qué peligroso esto, porque la iglesia nunca nos ha enseñado que Dios programa traiciones. La iglesia nunca nos ha enseñado que Dios programó la traición de Jesucristo para que Judas le traicionara, ¿verdad? Además de que está coaccionando y limitando la libertad de Judas, ¿verdad?, porque Judas es libre para tomar la decisión de traicionarle al maestro o no traicionarle, ¿verdad? En eso hay que tener mucho cuidado. Y también un montón de barrabasadas más que no las quiero mencionar, pero que aquí tengo los libros, aquí tengo los 12 libros que tengo. Hay más de 50, pero los demás tengo copias. Tengo libros acá muy interesantes sobre los evangelios apócrifos. Y es muy interesante, ¿por qué verlo así? Porque eso lo dice el evangelio de Judas, por ejemplo. Pero no más en el siglo II, otro padre de la iglesia ya comienza a decir, no, eso es mentiras. A final del siglo II, comienzos del siglo III, otro padre de la iglesia, San Clemente de Alejandría, dice, algunos sectarios gnósticos pródicos, le llaman, se vanaglorian de poseer libros secretos, hablando precisamente de los apócrifos. Saludos, doña Doris Mesén, saludos. Si tienen algún comentario, alguna pregunta sobre este tema, pueden realizarla. Son temas muy interesantes, ¿verdad? Estamos hablando de la vida oculta de Jesús desde los libros apócrifos. Ahí nos desviamos un poco con lo de Adán y Eva para explicarlo desde la teología. Bueno,
Entonces, vean qué interesante. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver algunas cosas desde los libros apócrifos, ¿verdad? Algunas cosas muy interesantes. Vamos a ver algunas cosillas interesantes que nos hablan los libros apócrifos, ¿verdad? Por ejemplo, el Protoevangelio de Santiago, que me gusta mucho citarlo, nos habla del nacimiento de Jesús, pero incluso antes, nos habla del nacimiento de su madre, de María, el Protoevangelio de Santiago, ¿verdad? Se concentran en la infancia y en la muerte y en las apariciones de Jesús. Vea qué interesante el paralelismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los evangelios canónicos, los que están en la Sagrada Escritura, tienen una base histórica y una construcción teológica. Nos quieren catequizar, nos quieren enseñar, no lo que ellos quieran, no, lo que Dios ha sido revelado y ha sido confiado en el depósito a su iglesia, a sus apóstoles. Por eso siempre va de la mano, la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición van de la mano. ¿Cómo hay gente que quiere volarse la Sagrada Tradición? ¿Cómo hay gente que quiere volarse el magisterio? ¿Cómo hay gente que dice, yo leo la Biblia pero que nadie me la enseñe? Yo no quiero obispo, no quiero el papa, no quiero nadie que me la enseñe. ¿Cómo? Y pues va a terminar interpretándola como le da la gana. Precisamente por eso surgieron muchas herejías. ¿Qué son herejías? ¿Quién me puede decir ahí en comentario? ¿Qué son herejías? Muchas apostasías, herejías, contradicciones de fe, contradicen lo que ha sido revelado. Apostasías, niegan la fe. Y precisamente en el siglo I, II y III surgieron muchos herejes. Por eso los padres de la iglesia comienzan a agarrar todos esos grupos sectarios que habían proliferado un montón de libros apócrifos, secretos, falsos, bajo la peculiaridad de ellos y bajo la intencionalidad de ellos, y comienzan a decir, no, eso es mentira, esto no es verdad, esto no es así, esto no es aquí allá. Por eso el Protoevangelio de Santiago, ¿verdad?, nos habla una historia muy bonita que cualquiera diría, mira, qué interesante, y se la voy a comentar, a parafrasear un poco. Nos cuenta, por ejemplo, el momento de cuando Jesús va a nacer, ¿verdad? Que bueno, nació, todo bien, pero lo van a matar. Entonces, esto nos cuenta también el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Eso es un paralelismo. El Evangelio de Mateo, en capítulo 1 y 2, nos habla del nacimiento y bueno, la huida de Egipto y los reyes magos y todo esto. Pero lo interesante de todo esto, que de hecho que es el único evangelio que nos habla de los reyes magos, el Evangelio de Mateo. Eso nos habla del Evangelio de Mateo, que es canónico, pero le estoy hablando del Protoevangelio de Santiago, que dice que sale corriendo María con José, ¿verdad? Y Jesucito, ¿verdad? Porque huyendo a Egipto, y cuando va en camino se meten por un pueblucho por ahí, y se encuentran a un carajo que los quiere asaltar. Oiga la historia del Protoevangelio de Santiago, lo estoy parafraseando, que los quiere, era un malhechor, cuenta, un malhechor que los quiere asaltar a Jesús, ¿verdad? Bueno, a Jesús no, a José y a María, y Jesús ahí en brazos, ¿verdad? Porque María lo lleva, y cuando lo va a saltar, se conmueve. Dice el Protoevangelio de Santiago, que se conmueve. Mira qué interesante, se conmueve al ver la situación y más bien nos lleva a su casa, donde se encontraba su esposa y su hijo que tenía una enfermedad terminal, una enfermedad fuerte, el hijo de ese malhechor. Y dicen que cuando llega, cuenta el Protoevangelio, que cuando llegan José y María un poco asustados, la mujer comienza a agarrarla en contra del marido, de ese malhechor, de ese ladrón que andaba ahí asaltando y no hacía nada por la vida. Y más bien a ofenderlo, ¿verdad? Así que cómo le va a llevar gente que aquí. ¿Por qué? Porque María le solicita, la Virgen María le solicita poderlo cambiar, porque Jesús ya se había hecho en los pañales. Vea qué historia, la estoy parafraseando, ¿verdad? Pero cuando quieran buscarlo, entren a un sitio serio, o mejor vayan a alguna biblioteca, al menos aquí en Costa Rica, pues pueden ir al seminario, ¿no? Y bueno, no sé si se los vayan a prestar, pero solicitar el libro apócrifo, el Protoevangelio de Santiago, ¿no? Y lo van a leer, ahí viene. Y vea qué interesante. Cuenta la historia que un poco tal vez fantasiosa o tal vez creíble para muchos, pero cuenta que precisamente
Al suceder eso, María se da cuenta que el niño está enfermo. Sin embargo, se lleva a Jesús a lavarlo en un riachuelo que había en el lado de atrás de la casa, del patio donde vivían, y que todo el agua sucia que lavaba las mantillas de Jesús iba por el riachuelo, y la esposa del malhechor que tenía a su hijo mal, comienza a bañarlo con esa agua sucia, porque la ve resplandeciente. ¿A qué cosa? Ahí hay una incoherencia. Era agua sucia, pero la ve resplandeciente. Bueno, hay una incoherencia, ¿verdad? Y lo interesante de todo esto, ¿verdad? Lo interesante de todo esto es ver precisamente que el niño comienza a sanarse de la condición que tenía. Y el niño queda sano. La mujer se asombra. María también se asusta. María y su esposo San José se van de la casa, ¿verdad? Y precisamente el hijo crece, sigue los caminos de su padre, ese malhechor. El malhechor muere. Y ese hijo que siguió los malos caminos de su padre es precisamente el que luego va a estar clavado al pie de la cruz junto a Jesús. No nos aporta nada la fe, no nos induce a la fe. Fantasía, curiosidad, bueno, la iglesia le dice no inspirado por Dios. Es un relato no inspirado, está en el Protoevangelio de Santiago. Curiosidades, ¿no? Al igual que eso, podría hablarle un montón de historias que nos hablan los libros apócrifos, ¿verdad? Que ahorita no va al caso, pero son cosas que les comento. ¿Por qué? Porque a veces pues, pueden resultar un poco pues, interesantes, ¿verdad? Un poco interesantes. Depende de la perspectiva con que se vea, ¿verdad? Pero si no hemos tenido un orden, ¿verdad? Un estudio primero de la Sagrada Escritura, para conocer la fe, escucharla y una persona que nunca lee la Biblia, que no le gusta, que no cree en la Biblia y lee libros apócrifos, imagínense, ¿eh? Ya lo perdimos. Lo perdimos, ¿por qué? Porque no tiene una formación, un orden en sus creencias, ¿verdad? Eso es muy lógico, ¿verdad? Eso es muy, muy lógico. También nos habla sobre María, ¿verdad? Cosas interesantes sobre José, que no inducen mucho la fe, que tenía hijos, etcétera, cosas que no dan mucho, ¿verdad? Y de hecho que eso lo condena Orígenes, y los padres de la iglesia después lo van a condenar, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Hay algo muy interesante también en el Evangelio de Judas, que es precisamente dan una percepción como que los discípulos se sienten ofendidos porque Jesús se burla de ellos, ¿verdad? Especialmente cuando estaban sentados y al partir el pan, Jesús les comienza a decir muchas cosas, ¿verdad? Como que los comienza a ofender por su falta de inteligencia, ¿verdad? Así lo quiere mostrar el Evangelio prohibido de Judas, que no, vuelvo y repito, que no solamente Judas, él mismo dice, solamente yo pude entender a Jesús, pude saber quién era realmente Jesús, y por eso él me confió a mí los misterios del reino, dice Judas. ¿Ve? Por eso la iglesia ha dicho, no saben toque, ese evangelio prohibido de Judas, eso es apócrifo, eso no es palabra de Dios, eso no es inspirado, no pasó el canon bíblico, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Por muchos otros aspectos más, la iglesia no lo ha colocado dentro de los libros inspirados o canónicos, ¿verdad? Canónicos. Habla también de María Magdalena, ¿verdad? ¿Cuál libro apócrifo? Desde el Evangelio de María. El Evangelio de María habla que Pedro se dirige a María Magdalena y le dice que él está convencido y que todos saben que el Salvador la amó más a ella, y le comienza a decir un montón de cosas en el Evangelio de María. Estoy dando generalidades, ¿no? Porque sería importante luego pues
leer los libros, bueno, no importante, si usted quiere profundizar, leer algunos libros apócrifos, ¿verdad? Como cuestiones ahí históricas, ¿verdad? O no sé, de datos. Pero sin embargo hay incoherencias. Por eso, los conflictos que existen claramente demuestran que las revelaciones que se dan en esos libros apócrifos no son sagradas y no son inspiradas. A veces nos sirven como para tener ahí conocimientos, curiosidades, pero no necesariamente porque sea algo más. Y si nos vamos a la vida oculta de Jesús para concluir, ¿verdad? De ahí nos hablan varios. El Evangelio de Tomás nos habla un poco sobre la vida oculta de Jesús, ¿verdad? Y también el protoevangelio de Santiago. Cosas a veces un poco de fantasía, ¿no? Que empujaron a un niño cuando Jesús era niño y estaba jugando con ellos y lo tiraron de una azotea, el niño cayó, Jesús llegó, con un pájaro lo tocó, el pájaro salió volando, el niño se levantó y comenzó a caminar y Jesús lo pudo hacer. Bueno, muchos dirán, no, es que William, eso no es fantasía, Jesús es Dios, es todopoderoso y pudo hacerlo. Bueno, está bien. Tranquilos, ¿verdad? Pero no se encuentran en los evangelios canónicos, ¿verdad? En Mateo, Marcos, Lucas y Juan no nos habla de eso, ¿verdad? Esto es muy interesante verlo, ¿verdad? Y la vida oculta, pues sí dice poco. Vean que si uno lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, o sea, ya hablas a los 12 que Jesús estuvo en el templo, en la sinagoga, ¿verdad? Y que eso nos vamos a referir un poquito, ¿verdad? Sobre eso, porque algunos hablan de Jesús en algunos evangelios, libros apócrifos, como un etcétera, como una persona que andaba ahí metido en las cuevas y vivía como ermitaño y así. Algunos hablan sobre algunos hablan así. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta sobre estos temas, algo que quisieran analizar, algo que quisieran ver. Bueno. Ok, una consultita por acá, me sale, pregunta mi hermano Adrián, una consulta, ¿se sabe que existió una secta que le brindaba culto a la Virgen María? ¿Existe algún libro apócrifo que hable de ese tema? Sí, y aquí precisamente acá lo tengo, uno de los libros, porque esa secta que le brindaba culto a la Virgen María, ya les digo cómo se llama, es muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente estoy buscando. Ok, vamos a ver. Sí, de hecho que no solo le brindaba culto, defiende posiciones muy claras sobre la Virgen María. Y es precisamente... aquí está, listo. Sí, precisamente es una de las que es una secta que defiende todo esto, ¿verdad? Era una secta gnóstica que defiende a María en su totalidad, habla cosas extraordinarias, mi hermano Adrián, y además de eso quiero citarle algunas cosas desde el libro, por eso precisamente lo estoy buscando, porque vea lo que dice, cosas extraordinarias. Aquí está. Esa secta también es en torno a María. Se encuentra también en el protoevangelio de Santiago, ¿verdad? El protoevangelio de Santiago llama la atención un poco de algunos algunos teólogos, llama la atención porque pues menciona a María en algo, ¿verdad? Especialmente sobre el tránsito de María. Pero
Lo más interesante es cuando ya habla sobre la dormición de María. Y es precisamente esta secta, este libro apócrifo, el Pseudo Juan. El Pseudo Juan, en griego, precisamente escribe y se traduce a muchas lenguas, ¿verdad? Y es que precisamente él habla sobre esa dormición de María y habla también sobre el anuncio del ángel, en María cuando rezaba con Jesús, vea qué interesante, que lo llevaba a Jesús a rezar, cosas muy interesantes, prodigios, apóstoles y María que son transportados milagrosamente a la casa de Juan, como una bilocación, como ahora la iglesia cree en los santos, ¿verdad? Que como San Martín de Porres, ¿verdad? Cuando se flagelaba y lo veían levitar y después lo veían en otro lado y estaba comiendo de una manera muy interesante. Y es precisamente, saludos a Sergio, que se conectó, saludos Sergio, que es muy interesante ver eso. Mañana vamos a ver un poquito preguntas como la siguiente: ¿estudió Jesús? ¿En qué escuela estudió? ¿Sacó bachillerato? ¿Sacó colegio? ¿Cómo era su vida como judío? ¿Cómo eran las casas donde pudo haber vivido Jesús? ¿Cómo eran su comida, ¿no? En su momento. Mañana vamos a ver, acercarnos un poco más a eso, ¿no? A la vida de Jesús. No quedarnos tanto con la vida oculta como lo hablan algunos libros apócrifos, ¿verdad? Que se fue allá a la India y que estuvo metido en las cuevas viviendo como ermitaño y que hacía lo mismo que Juan Bautista, que comía miel silvestre y saltamontes y langosta y todo eso. No, vestía piel de camello. No. Mañana vamos a acercarnos un poco ya a la persona de Jesús, no desde los libros apócrifos, sino también desde la sana enseñanza de la teología católica, con algunos autores muy reconocidos. Mañana veremos un poquito de eso, sobre la vida de Jesús y sus comidas y sus cosas para acercarnos a él. Vamos a ver ese tema hasta acá, sobre los libros apócrifos. Les agradezco mucho a las 10 personas que se conectaron y que pues hicieron sus comentarios. Que Dios nos bendiga y que sea en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.